Quiero saludar a toda la gente, todos los hermanos de la iglesia de Capilla, amigos, familiares también que podemos conectarnos, con siervos también de otros lugares que nos podemos conectar a través de este medio para compartir en este día domingo, que es un día especial para nosotros los cristianos, porque recordamos un hecho fundamental para nuestra fe, que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Quería estar hablando allí en Primera de Corintios, capítulo 15. Si tienen sus Biblias, les invito a abrir allí. Primera Corintios 15. Y vamos a estar considerando un poco qué es lo que generó que tengamos este magnífico, maravilloso capítulo 15 de Primera Corintios. Y justamente había entrado en la iglesia de Corinto esta idea de parte de algunos de que no hay resurrección de muertos. Comenzó a invadir la iglesia el concepto de que no hay resurrección de los muertos. Imagínense ustedes, uno de los pilares fundamentales de nuestra fe, la resurrección de Cristo, y que comience en la iglesia a ver este pensamiento. Y obviamente ataca uno de los fundamentos de nuestra fe cristiana. Y justamente a causa de este pensamiento que estaba surgiendo en la iglesia de Corinto, en algún grupo que estaban hablando de que no hay resurrección de muertos, lo dice en el capítulo 15-12, Pablo va a dedicar un capítulo entero al tema de la resurrección. Un capítulo entero que nos habla acerca de la resurrección. En primer lugar, vamos a estar viendo la resurrección de Cristo, un pilar del mensaje del Evangelio. Sin resurrección, que es lo que celebramos hoy los cristianos el primer día de la semana, nuestro Señor Jesucristo se levanta triunfante de la muerte, es uno de los pilares fundamentales del mensaje del Evangelio. Y vamos a ver allí en el capítulo 15, si tienen sus Biblias, en el versículo 1, dice Pablo: ahora os hago saber, hermanos, el Evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes, por lo cual también sois salvos, si retenéis la palabra que os fue predicada, a no ser que hayáis creído en vano. Entonces, este es el evangelio que los corintios habían recibido. Recordemos que el fundador de la iglesia es el apóstol Pablo, que venía en su viaje misionero descendiendo desde Grecia. Va a llegar solo, sin equipo, sin sustento, al puerto de Corinto, a traer en debilidad un poderoso mensaje del Evangelio. El Evangelio no es una religión. El Evangelio tiene que ver con un mensaje. Y el mensaje tiene que ver con las buenas noticias. Tienen que ver con las buenas nuevas de salvación. Y es ese mismo mensaje que Pablo les había predicado a los corintios. Y dice Pablo en el versículo 2 que por lo cual también sois salvos. O sea que mediante este mensaje, que es el Evangelio, las buenas noticias, las buenas nuevas de salvación, uno puede ser salvo. Puede ser salvo su alma eterna, resolver el problema del corazón del hombre, que es el pecado,
mediante este mensaje del Evangelio, ser salvo, salvo para siempre. Y obviamente que de alguna manera algunas personas, no sabemos de dónde, comienzan a introducir en la iglesia que no hay resurrección de los muertos, que eso no existe, que eso no es verdad. Entonces Pablo se entera de esta situación y va a dedicar un capítulo entero a hablar de la resurrección. Pero lo primero que queremos mostrar en esta noche, con la ayuda de nuestro Dios, mis hermanos amados, es que la resurrección de Cristo es un pilar fundamental del mensaje del Evangelio. Es un pilar fundamental del mensaje del Evangelio. Sin resurrección no hay un Evangelio. No podemos sacarlo porque es parte vital, un pilar fundamental en el mensaje del Evangelio. Y también aquellas personas que nos ven, que nos miran, que tal vez no saben dónde va su alma, que tienen miedo a la muerte, este mensaje también pueda alentarles, animarles a poder tener salvación esta noche. Aquellos que ya somos salvos, que ya hemos arreglado nuestras cuentas con Dios, poder afirmar este concepto de la resurrección. Y vamos a ver que este precioso evangelio tiene 3 puntos fundamentales, 3 pilares fundamentales del evangelio. Y dice el versículo 3, Pablo lo va a explicar, dice, porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí. Ahora, paramos ahí. Dice Pablo, yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí. O sea que el evangelio no es una idea de Pablo, no es un invento de Pablo, no es algo que él se le ocurrió compartir, sino es algo que él recibió. Lo recibió directamente del mismo Señor Jesucristo. Dice Pablo, yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí. Y si vemos en nuestras Biblias, les invito a aquellos que nos acompañan con la Biblia a buscar en Gálatas, la carta a los Gálatas capítulo 1, vamos a encontrar allí, en el capítulo 1 de Gálatas, versículo 11 y 12, lo va a explicar Pablo. Dice Pablo, pues quiero que sepáis, hermanos, que el evangelio que me fue anunciado por mí no es según el hombre, pues ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Lo vuelvo a leer. Pues no lo recibí de hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. El Evangelio es un mensaje divino, revelado directamente desde Jesucristo a Pablo. Es un mensaje poderoso, es un mensaje glorioso que lleva al hombre a ser salvo. Y por eso es tan importante. Y por eso tenemos que cuidar y defender la esencia del Evangelio. Y dentro de esa esencia está uno de los pilares que está siendo socavado en la iglesia de Corinto, que es la resurrección. Entonces, hemos visto lo que dice Pablo, volviendo a 1 Corintios capítulo 15, dice, porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí. Ya vimos quién se lo dio o de dónde lo recibió. Por revelación de Jesucristo, por inspiración del Espíritu Santo. Podemos estar seguros y tranquilos que este mensaje que estamos predicando hoy tiene 2000 años. Y simplemente lo que tratamos de hacer es predicar, proclamar el Evangelio, las buenas noticias de salvación
en forma clara, perfecta, como fue en el original, seguir predicando ese mismo mensaje, que es el único que puede llevar a la salvación a nuestras almas. Ahora, imagínense que uno de los pilares quiere ser socavado, quiere ser derribado. Pablo no estaba, por supuesto, lejos de la iglesia de Corinto, pero recibe esta noticia y se va a encargar de poder defender el tema de la resurrección. Y vamos a ver los 3 pasos que componen el Evangelio. Dice en el versículo 3 Pablo: porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. El primer paso, el primer punto del mensaje del Evangelio de las buenas nuevas de salvación es algo fundamental de entender: Cristo murió por nuestros pecados. Cristo no murió porque fue una víctima. Cristo no murió porque no pudo escapar. Cristo murió por un plan determinado por el Padre, en armonía con el Hijo, que deja el cielo, la gloria, su trono, su majestad, viene a la tierra con una única misión especial: morir por el pecado de todos nosotros. Dice, Cristo murió por nuestros pecados. Pablo se involucra, se incluye, y a todos los que están leyendo esta carta, Cristo murió por los pecados de toda la humanidad. Y eso es lo primero que debemos comprender. Mis amados hermanos, mis queridos amigos, que Cristo vino con una misión: morir por nuestros pecados, los de toda la humanidad, los tuyos, los míos, los de toda la humanidad. Justamente el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario es por todos nuestros pecados, para que esa deuda que tenemos con Dios, somos pecadores, estamos separados de la gloria de Dios, la paga del pecado es muerte, esa deuda la pagó Cristo en la cruz. Él murió en mi lugar, Él llevó mis pecados en su cuerpo sobre la cruz. Y justamente es el primer paso de este mensaje: que Cristo murió por nuestros pecados. Ahora después Pablo dice, conforme a las Escrituras. Y esta expresión conforme a las Escrituras nos está hablando de que las Escrituras que Pablo menciona están hablando del Antiguo Testamento. Porque esta es una de las primeras cartas que circulaban en el primer siglo en la iglesia primitiva. Todavía no se estaba empezando a formar el canon del Nuevo Testamento, y lo único que ellos tenían claro y completo era el Antiguo Testamento. Entonces, quiere decir que el Antiguo Testamento, las profecías, en forma perfecta y precisa, indicaban que un día el Cristo, el Mesías, el ungido de Dios, vendría con esta misión. ¿Por qué sabemos que Cristo es aquel que envió el Padre? Porque Él murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, ¿no? Y vamos a ver en el Antiguo Testamento, para tomar un ejemplo, vamos a ver primero un versículo en el Evangelio de Juan. Juan 1:29, está hablando allí Juan el Bautista, que está en el Jordán, predicando un mensaje de arrepentimiento para que la nación de Israel
vuelva su corazón a Dios porque están lejos. Y cuando ve a Cristo allí en el Jordán que viene para ser bautizado, él dice en el Evangelio de Juan 1:29, al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Juan habla de el Cordero de Dios. Ya no es el Cordero que el judío llevaba en propiciación por sus pecados, que debía morir y que esa sangre sería derramada algunas gotas sobre el propiciatorio para poder cubrir esa sangre de los animales, de ovejas, de corderos. Podían solamente cubrir el pecado. Pero ahora Dios va a mandar a su Cordero, a su propio Hijo, y va a quitar esa palabra maravillosa para siempre pulverizar, aniquilar todos nuestros pecados. El Cordero de Dios que Dios manda, su provisión, que quita su responsabilidad y su función, quita el pecado del mundo. No quita el pecado de algunos, quita el pecado del mundo. Y entre los pecados del mundo, mis amigos, mis hermanos, están los tuyos, están los míos. Fueron cargados los pecados de la humanidad sobre él. Y ahora sí, vamos a unos versículos en el libro de Isaías. En el libro de Isaías capítulo 53. Este libro tiene 700 años de antigüedad. O sea que es una profecía que Isaías escribió 700 años antes de que acontezca. ¿Cómo podemos saber que Cristo es aquel justamente ungido que iba a venir a la tierra? Porque Isaías 53 nos va a decir, como decía Juan el Bautista, el Cordero de Dios. Nos va a describir en Isaías 53:7, dice: fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca, como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda. El cordero que presenta Juan es el que la profecía de Isaías proyecta y se cumple en Jesucristo. Acá habla de oprimido y afligido. Ese cordero sería azotado, castigado, herido, desfigurado, llegaría a la cruz del Calvario. Porque 700 años antes Isaías está describiendo con una precisión y perfección única, que no es algo que los judíos no sabían que iba a pasar. Ya estaba profetizado, porque Jesucristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y las profecías del Antiguo Testamento nos marcan con precisión que Él es el Mesías, el Cristo, que habría de venir. Por eso acá habla de un cordero oprimido y afligido, que no se defiende, que no. Pilato, cuando lo acusaban, decía: ¿por qué no te defiendes? Defiéndete. Y estaba cumpliendo. Jesucristo es el Cordero de Dios, manso, inocente, que está no defendiéndose para entregar su vida en rescate por los pecados de toda la humanidad. Ahora, qué maravilla es poder observar la palabra de Dios, porque podemos confiar que este libro magnífico, bendito y glorioso
es verdad. Y el Evangelio, el primer paso es que Jesucristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. ¿Está de acuerdo usted con este primer punto de salvación? ¿Se reconoce usted pecador delante de Dios? Y que la única forma de ser salvo es mediante el sacrificio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el pecado del mundo están los suyos, los míos y de toda la humanidad. El sacrificio único de Cristo, perfecto en la cruz, que agrada al Padre, es una vez y para siempre. Y puede sepultar en lo profundo de la mar todas nuestras iniquidades, como dice el libro allí de Miqueas. Ha sepultado en lo profundo de la mar todos nuestros pecados. La profecía nos muestra y nos avala que Él es el Cordero de Dios. Dice el versículo 5 de Isaías: mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Así que ahí está aquel Cordero que va a ser castigado, oprimido, afligido, desfigurado, ese Cordero inmolado que nos habla Apocalipsis. Una persona que se inmola es alguien que da su vida por una causa, sabiendo que va a morir. Cristo no fue víctima. Cristo entregó su vida por amor a usted y por amor a mí. Nadie lo obligó. Él decidió con el Padre venir a salvarnos a toda la humanidad. Y eso es algo que nos debe llevar a la reflexión, mis hermanos, al agradecimiento, a darle las gracias, a darle la gloria, porque si un día podamos pisar las calles de oro y estar frente a la misma presencia de Dios, no será por nuestras obras, por nuestros méritos, por nuestra moralidad, por nuestra religión, sino será simplemente porque hemos creído y confiado en el sacrificio de Jesucristo, que en primer lugar, como dice Pablo, murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Volviendo a Primera de Corintios, nuevamente 15, vamos al segundo punto que compone el mensaje del Evangelio. El primero, Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. El segundo punto dice que fue sepultado, que fue sepultado. Y aquí nos habla también que Él tuvo que experimentar la misma muerte. La misma muerte. Nosotros sabemos por la palabra, mis amados hermanos, que Jesucristo fue crucificado a las 9 de la mañana. Y Él entregó su espíritu, decidió cuándo iba a morir y dijo: consumado es, a las 3 de la tarde. Permaneció 6 horas clavado en una cruz, cruenta cruz, clavos en sus manos, en sus pies, una corona de espinas. Su espalda estaba abierta por aquel azote flagellum, el látigo romano, y había perdido mucha sangre. Y ahí estaba desfigurado en la cruz del Calvario. Y la gente meneaba la cabeza y daba vuelta porque no tenía apariencia humana, parecía un hombre, un monstruo que había sido su apariencia y su figura deformada, por la golpiza que él sufrió, y lo hizo simplemente por amor. Amor de Dios por la humanidad, el amor del Creador por sus criaturas rebeldes que somos nosotros. Él entregó su vida. Él
dio su vida en esa cruz. Y a las 3 de la tarde, nos dice la palabra de Dios, entregó su espíritu, murió. Y antes que se acercaban ya el día de reposo, a las 18 horas, los judíos, que eran muy puntillosos en esto, dijeron: tenemos que bajar esos cuerpos de la cruz para que en la Pascua no esté esa figura patética allí en la cruz, bájenlos y háganlos, sáquenlos de ese lugar. Así que el único que estaba vivo de los 3 que habían sido condenados, era 2 de ellos estaban todavía con vida, y Cristo estaba ya muerto. Y tal es así que, para corroborar que Jesucristo estaba muerto, el soldado romano lo va a clavar con su lanza en su costado, y va a salir agua y sangre, y va a verificar que Jesucristo ya estaba muerto, porque le rompieron las piernas al primer ladrón que estaba con vida, para que no pueda pararse sobre sus piernas y poder respirar. También al otro ladrón le rompieron las piernas para que no respiraran y murieran rápido. Pero Cristo ya había entregado su espíritu. Y para que se cumpliera la escritura que dice: no romperán hueso suyo. Cuando uno participaba del Cordero de la Pascua, no había que quebrar ningún hueso, porque era una figura del Cordero de Dios, de Cristo, que sería entregado en la cruz, y ningún hueso suyo fue roto. Así que antes de las 6 de la tarde, si ellos tenían un contacto con un muerto, los judíos no podrían participar de la Pascua por considerarse que estaban contaminados e inmundos. Así que antes de ese momento van a proceder a descenderlo, a sacarlo de la cruz y a poder enterrarlo, en este caso nuestro Señor. Vamos a ver cómo fue que fue sepultado. Para ello les invito a abrir sus Biblias en Mateo 27. Mateo 27, y en el versículo 57 al 57 al 60. Y ahí dice, mis amados hermanos, Mateo 27, 57: y al atardecer vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también se había convertido en discípulo de Jesús. Este se presentó ante Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato ordenó que se lo entregaran. Tomando José el cuerpo, lo envolvió en un lienzo limpio de lino y lo puso en un sepulcro nuevo que él había excavado en la roca, y después de rodar una piedra grande a la entrada del sepulcro, se fue. Acá va a intervenir un hombre para que nuestro Señor, que era pobre, no nos olvidemos que nos dice Corintios que siendo rico se hizo pobre, que no tenía nada, nuestro Señor, lo sabemos porque cuando entregan sus últimas cosas, antes de ser crucificado, lo único que quedó fue una túnica de una sola pieza, que se la jugaron los soldados conforme a lo que estaba profetizado, que echaron suerte sobre mis ropas, y no tenía nada el Señor. Siendo rico, se hizo pobre. Pobre en el concepto del original es vestir harapos. Nada tenía, nada dejó, pero no tenía un lugar donde ser sepultado dignamente. Y aquí aparece en escena un hombre llamado José de Arimatea, que nos dice que se había convertido en discípulo de Jesús, y él pide el cuerpo, y él dona su tumba personal de un rico. Él era rico, y su tumba, que estaba cavada sobre la roca, allí fue puesto y colocado el cuerpo del Señor. Ahora se puso, dice, una piedra grande a la entrada del sepulcro y se fue.
se fueron a poder celebrar ese día de reposo. Y ahí fue sepultado nuestro Señor Jesucristo, en una tumba, siendo pobre, en una tumba de ricos. Y justamente, como veíamos hoy, volviendo a Isaías 53, este hecho que pasó con nuestro Señor no fue una casualidad, sino fue el cumplimiento de lo que dice Isaías 53, versículo 9. Dice así, Isaías 53, 9. Se dispuso con los impíos su sepultura, pero con los ricos fue en su muerte, aunque no había hecho violencia ni había engaño en su boca. Ahora, miren este pasaje, dice, pero con los ricos fue en su muerte. ¿Cómo un pobre puede ser contado en el sepulcro de un rico? Justamente por el hecho que leímos recién. Porque un rico donó su tumba personal, José de Arimatea, para que Cristo sea sepultado. La Biblia dice que Cristo murió por nuestros pecados. La Biblia dice en segundo lugar que fue sepultado. Él estuvo en la tumba 3 días y 3 noches. Ahora, quiero mostrarles también algo interesante, que Jesucristo, cuando estaba con vida, y en un momento se junta con los fariseos y los principales líderes religiosos, ellos le van a demandar una señal. Y Jesucristo les va a dar una señal a esta generación engañosa y perversa. Vamos a ver en Mateo capítulo 12, versículo 39 y 40. Fíjense la señal que va a dar el Señor, estando en vida. Dice, pero respondiendo él les dijo, una generación perversa y adúltera demanda señal, y ninguna señal se les dará, sino la señal de Jonás el profeta. Porque como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. O sea que la profecía de Jonás, el profeta que conocemos como aquel que fue llamado a Nínive y huyó y los marineros lo tiraron al mar y un gran pez lo tragó. Fíjense que todo tiene un propósito y una causa en la mente de nuestro Dios. Y dice que Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez hasta que el pez lo vomitó allí en las costas para que vaya a Nínive a predicar a los ninivitas el mensaje. Pero a la vez Jesucristo dice, Él estuvo ese tiempo, Jonás, porque es una señal de lo que va a pasar conmigo. Yo voy a estar 3 días y 3 noches, me gusta esta expresión, en el corazón de la tierra. Y ahí fue sepultado nuestro Señor, en esa tumba de ricos, siendo que Él era pobre. Fue contado con los pecadores, pero con los ricos fue en su sepultura. Como si pudiéramos ver hoy en un cementerio actual, esos panteones de mármol que son como una casa impresionante de aquellos ricos que siempre marcan la diferencia social, aún en el cementerio, ¿no? Con semejantes edificaciones para guardar los restos de sus familiares. Así Jesucristo estuvo 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra, en aquella, como dice, en esa tumba que estaba cavada en la roca, el Señor fue sepultado. Pero hay un punto más, mis amados hermanos, volviendo a 1 Corintios. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, es verdad, fue sepultado,
ya lo hemos visto. Y en tercer lugar, y acá está lo fundamental, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Nos habla de un Cristo que muere, un Cristo que es sepultado, pero un Cristo que se va a levantar triunfante al tercer día de la muerte. Y también dice conforme a las Escrituras. O sea que la profecía del Antiguo Testamento ya nos adelantaba, vamos a ir al Salmo 16, que el Mesías, enviado de Dios, iba a resucitar de entre los muertos. Se iba a levantar triunfante. Mis amados hermanos, mis queridos amigos, qué maravilla es que Cristo cumplió las Escrituras. ¿Y dónde dice que el Mesías iba a levantar de los muertos? Vemos allí en el Salmo 16, un salmo que fue escrito inspirado por el Espíritu Santo. El escritor es David, el rey David. Dice versículo 10, pues tú no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Lo vuelvo a leer. Porque tú no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás a tu santo ver corrupción. Y algo maravilloso, magnífico, mis amigos y hermanos, es que hoy celebramos, festejamos y damos gracias y gloria porque al tercer día el Señor se levantó triunfante de la muerte. Venció a la muerte. Y eso es lo que nosotros estamos recordando y celebrando porque es una victoria sobre la misma muerte. Él se levantó triunfante. Ahora dice el Salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción. Esa palabra corrupción está hablando de descomposición física. Y estaba mirando un documental de la BBC de Londres, explicada por un médico, y nos habla que ese proceso de descomposición física, de putrefacción, cuando el cuerpo ya tiene ese olor y empieza esa descomposición, comienza después del tercer día. O sea que los judíos ya tenían ese concepto, que hasta 3 días no estaba en descomposición. Y justamente lo que el Señor en su propia vida y su propio cuerpo cumplió con la profecía del Salmo 16 que hemos leído, versículo 10. Porque al tercer día el cuerpo del Señor nuevamente cobró vida. Jesucristo había adelantado en Juan 10, yo tengo poder para poner mi vida. Tengo poder para ponerla a mi vida y volverla a tomar. Y Él se levantó triunfante de la muerte y venció la muerte al tercer día. Y no permitió que su cuerpo experimentase la corrupción, la descomposición física. Antes que eso comenzara a atacarle, Él se levantó de los muertos al tercer día. Justamente con respecto al concepto de la corrupción del cuerpo, que ver un documental hoy por un médico y verlo hace 2000 años, lo que está describiendo la palabra en completa armonía. El Señor no se descompuso su cuerpo. Antes que eso pasase, Él se levantó triunfante. ¿Por qué? Para que cumplir la escritura del Salmo 16, versículo 10. No permitirás que tu santo vea, experimente corrupción. Ahora, en Juan 11, vemos claramente, recordarán ustedes que su amigo Lázaro murió, y en el caso de Lázaro, él hacía 4 días ya que él había fallecido. Lo dice en el capítulo 11, vamos a ver allí.
Tienen allí Juan 11, versículo 17, dice: luego pues Jesús, y halló que ya hacía 4 días que estaba en el sepulcro. Llegó pues Jesús y halló que ya hacía 4 días que estaba en el sepulcro. O sea que en el caso de Lázaro, él ya había entrado en un proceso de descomposición y en ese olor de putrefacción. Pero justamente porque Jesucristo quería demostrar, como le dijo a Marta: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y cuando vemos allí en el versículo 38, Juan 11, 38, dice: entonces Jesús, de nuevo profundamente conmovido en su interior, fue al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta sobre ella. Jesús dijo: quitad la piedra. María, hermana del que había muerto, le dijo: Señor, ya hiede, porque hace 4 días que murió. El cuerpo de Lázaro experimentó la corrupción, porque tenía 4 días, ya había olor. Dice: Señor, déjalo, ya está en descomposición. Pero para demostrar su poder y que Él es la resurrección y la vida, Él le dijo: Lázaro, ven fuera. Y sabemos que Lázaro se levantó de entre los muertos. Así como creemos, mis amados hermanos, que aquellos que están muertos durmiendo en Cristo, un día también serán despertados por el mismo Señor Jesucristo. Se levantarán de los muertos todos aquellos que han confiado en Él. Y por eso es tan importante y vital creer en la resurrección. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios a los que durmieron en Él, nos dice 1 Tesalonicenses capítulo 4. Imagínense que si no creemos en un Cristo resucitado, ¿cuál es nuestra esperanza con respecto a si nos toca experimentar la muerte física? Es que así como Él resucitó, así resucitará Jesucristo a los que duermen en Él, a los que han confiado en Él. Y por eso tenemos que mantener en alto nuestra fe, no permitir que ninguna voz extraña, doctrina o apostasía o concepto que nos impidan creer en un Cristo que ha sido levantado de entre los muertos, que ha sido levantado sin corrupción. Al tercer día se levantó triunfante de entre los muertos. Y obviamente hablamos del mensaje del Evangelio. No tenemos tiempo para abordar todo el capítulo 15, pero después Pablo va a hablar de testigos y testimonios que vieron al Señor. Y entre esos testigos está el mismo apóstol Pablo, que escribe esta carta, que tuvo un encuentro personal con el Cristo de la cruz, el Cristo que se levantó camino a Damasco. Se encontró con la gloria del Hijo y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo, que era un perseguidor de la iglesia, se convierte al cristianismo y llega a ser el apóstol más importante de la historia de la iglesia, como siervo de Dios, llevando el Evangelio a todo el mundo conocido a través de sus viajes misioneros. Casi un cuarto cuando va a Roma, evangelizando el mundo entero. ¿Por qué el cristianismo existe 2000 años después? Porque creemos en un Cristo que murió por nuestros pecados, que tuvo la experiencia de la muerte, pero que se levantó al tercer día sin experimentar la corrupción. ¿Lo cree usted? Si usted cree que es pecador, que Cristo murió por usted, que Él fue sepultado, pero que se levantó triunfante al tercer día,
dice Pablo, por lo cual sois salvos. Ese es el evangelio que los corintios escucharon, en el cual creyeron, en el cual debían estar firmes para no dejarse mover por ningún viento de doctrina, de apostasía que ataca a nuestra fe cristiana. En el año 2007 salió una película que el director fue James Cameron y se llama La tumba perdida de Jesús, la tumba perdida de Cristo, la tumba. Y a través de este hombre prestigioso cineasta, James Cameron, sabemos algunas películas que él dirigió, por ejemplo, Avatar, Alien, Terminator. Él es el famoso cineasta que se levantó a tratar de demostrar en un documental que encontraron la tumba de Jesús, la tumba perdida, y ahí estaban los huesos. Y no es solamente que hombres prestigiosos en el mundo se levantan a hacer un documental supuestamente como un documental con investigación científica, etc. El punto principal de James Cameron, como muchos otros, es atacar la fe y la resurrección de Jesucristo. Bueno, en esa película él dice que él tenía una relación con María Magdalena y que tuvo un hijo con ella que se llamaba Judá. No solamente que es mentira esa película, sino es blasfemia contra nuestro Señor. Siempre son atacados los cimientos de nuestra fe. Por eso debemos afirmar nuestro corazón en la palabra. Y mis amados hermanos, estamos celebrando este domingo la victoria del Señor, no solamente que murió por los pecados, que fue un buen hombre, sino que fue sepultado. Pero saben, antes que su cuerpo empiece en corrupción, se levantó triunfante de la muerte. Y porque Él vive, nosotros creemos que un día, si tenemos que pasar por la experiencia de la muerte, como muchos hermanos en 2000 años de iglesia están descansando, un día Dios con voz de mando, con trompeta de Dios, con voz de arcángel, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que habremos quedado, seremos transformados y estaremos con el Señor, con ellos para siempre en el aire. Ahora nos habla de la esperanza que tenemos los creyentes, que creemos en un Cristo que venció la misma muerte. Algunas personas me dicen, ¿y quién pudo ir y quién volvió para contar? Yo conozco uno, Jesucristo, que estuvo en la muerte, que estuvo muerto y volvió a la vida, y que anduvo inclusive después de resucitado 40 días dando testimonio, manifestándose a distintos grupos de personas. El mismo Pablo, que escribe la carta de 1 Corintios, él pone su testimonio allí en el versículo, si lo pueden leer más adelante, que él se encontró con el Cristo crucificado. Y por eso dedicó su vida, por eso sirvió y vivió para Cristo y murió como mártir para servir a Jesús. Por eso es un momento de victoria, es un momento de poder agradecer y alabar y adorar a Cristo, porque nosotros creemos en un Cristo vivo, que venció la misma muerte, y esa es la esperanza que tenemos nosotros los creyentes, que si nos tocara pasar por esa experiencia, si el Señor no viene antes, un día el Señor nos levantará de la misma tumba, con un cuerpo nuevo, glorificado, para estar disfrutando de un cielo maravilloso que Él ha preparado para todos los que creen en Él. Que el Señor les bendiga, que podamos agradecer a Dios y poder creer que Él murió por nuestros pecados, fue sepultado, pero al tercer día resucitó de entre los muertos. Que Dios les bendiga y gracias por compartir
esta reunión conmigo y que haya sido de ánimo y bendición para sus vidas y para sus almas. Nos veremos el próximo domingo si Dios lo permite.